Mi nombre es Sergio Romero. Tengo 34 años y, hasta hace apenas 3 meses, vivía bajo la agradable ilusión de que tenía mi vida bajo un control absoluto. Soy el fundador de una consultoría de ciberseguridad que levanté desde los cimientos, tras tomar la arriesgada decisión de abandonar un puesto de alta dirección en una multinacional tecnológica aquí, en Madrid. Gano dinero, mucho dinero, pero nunca he sentido la necesidad de convertir mi cuenta corriente en un espectáculo público. Sigo conduciendo un Seat Ibiza con 7 años a sus espaldas porque, francamente, es fiable y no me da problemas para aparcar. Mi uniforme diario son vaqueros y camisetas básicas, me importa más la comodidad que el logo que lleve en el pecho. Vivo en un piso modesto de 2 habitaciones en el barrio de Tetuán. Es un hogar con alma, con todo lo que necesito y absolutamente nada de lo que me sobra. O eso creía yo antes de que el mundo de Sofía chocara contra el mío. Sofía Martínez era esa clase de mujer que paraliza el tiempo al entrar en una estancia. Alta, de una elegancia innata, con una melena oscura que caía en ondas medidas al milímetro y una sonrisa capaz de hacerte olvidar hasta tu propio DNI. Trabajaba en el departamento de marketing de una firma de lujo en plena Milla de Oro. Todo en ella gritaba sofisticación. La caída de su ropa de marca, sus gustos caros y esa presencia magnética que, de forma sutil, hacía que cualquiera a su lado se sintiera mal vestido o fuera de lugar. Nos conocimos hace 2 años en la boda de un amigo común, en una finca preciosa a las afueras de Toledo. Yo ejercía de padrino y ella era una de las damas de honor. Durante el banquete, nos perdimos en una conversación de 3 horas que fluyó sin esfuerzo. Saltamos de las implicaciones éticas de la inteligencia artificial a un debate apasionado sobre dónde se tiran las mejores cañas y se sirven las mejores tapas en Chamberí. Se reía de mis ocurrencias, mostraba un interés que juraría era genuino por mi trabajo y, cuando finalmente me dio su número, me sentí, de verdad, el hombre más afortunado de Madrid. El primer año fue un sueño. Sofía era atenta, detallista, siempre organizando escapadas románticas a paradores o buscando ese restaurante escondido para una cena especial. Ella me abrió las puertas de su mundo de inauguraciones en galerías de arte y catas de vino exclusivas. Yo la invité al mío, lleno de ferias tecnológicas, códigos y congresos de seguridad. Parecíamos el engranaje perfecto. Su brillantez social compensaba mi perfil más técnico y reservado. Sin embargo, al cruzar la barrera de los 18 meses, el aire empezó a enrarecerse. Fueron matices, pullas casi imperceptibles al principio. Sergio, cielo, igual deberías dejar que te acompañe de compras. No puedes presentarte con esas camisetas de emprendedor en todos los sitios, o sea, no queda bien, me decía. O sobre mi coche. Cariño, ¿no crees que ya va siendo hora de jubilar el Ibiza? Ya no somos unos universitarios de botellón. Yo restaba importancia a sus palabras. Estaba convencido de que solo quería pulir mi imagen para que me sintiera más seguro en sus eventos de trabajo. Pero el tono cambió. Los comentarios se volvieron recurrentes, más afilados, y curiosamente siempre florecían cuando estábamos con su círculo más íntimo. Sofía mantenía un grupo muy cerrado de sus años en la Universidad de ICADE, ese núcleo de amistades donde el apellido pesa más que el nombre. Estaba Jimena, cuyo padre es dueño de una de las cadenas hoteleras más importantes del país. Marta, casada con un tiburón de los fondos de inversión, y Lara, una influencer con 500.000 de seguidores que retransmitía cada brunch como si fuera el evento social de la década. Esas mujeres eran el verdadero ecosistema de Sofía y, poco a poco, empecé a sospechar que yo solo era una nota a pie de página en su guión de vida perfecta. La noche del colapso fue un jueves de marzo. Sofía insistió en organizar una cena en Diverso. Ya sabéis, uno de esos templos gastronómicos donde el sumiller te analiza de arriba a abajo y parece que te perdona la vida al servirte el vino. Había invitado a su comité de sabías. Jimena, Marta y Lara. Sergio, de verdad, tenemos que integrarte más con mis amigas,
Me soltó esa mañana con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Va a ser súper divertido, ya verás. Debería haber detectado la señal de alarma en cuanto entramos al restaurante. Ellas ya estaban allí, con 2 botellas de vino empezadas y riendo a carcajadas por algo que, obviamente, yo no iba a entender. Sofía me dio un beso protocolario en la mejilla y me presentó como si estuviera enseñando un gadget curioso. Hola, chicas. Ya os acordáis de Sergio, mi genio de los ordenadores. Lo dijo con una condescendencia que redujo mi carrera y mi empresa a un simple pasatiempo de fin de semana. La cena transcurrió entre platos de vanguardia y conversaciones vacías sobre galas benéficas, vacaciones privadas en las Maldivas y el último divorcio escandaloso de La Moraleja. Yo intentaba participar, respondiendo a preguntas sobre mi trabajo de la forma más sencilla posible para no aburrirlas. Entonces Marta, tras su tercera copa de blanco, me clavó una mirada cargada de intención. Y cuéntanos, Sergio. ¿Para cuándo el coche nuevo? Siempre le digo a Roberto que deberíamos prestaros su viejo Mercedes, el que usa para ir al campo, pero él dice que es demasiado bueno para simplemente regalarlo, ¿sabes? La mesa estalló en risas. Sofía se unió al coro, buscando mi mano por debajo del mantel en un gesto que pretendía ser cariñoso, pero que sentí frío y mecánico. Puro teatro para la galería. Sergio es muy práctico, trató de justificar Sofía entre risitas. Prefiere invertir su dinero antes que gastarlo en cosas materiales. En el fondo, es hasta tierno esa mentalidad de ahorro. ¿Tierno? Saltó Jimena, balanceando su copa con una elegancia ensayada. Esa es una forma muy generosa de llamarlo, Sophie. Otra sería aburrido o tacaño, pero mejor no entramos en detalles, ¿no? Más carcajadas. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula hasta el punto de doler, pero mantuve el tipo. La conversación siguió, pero el goteo de desprecios no cesaba. Eran pequeñas puñaladas envueltas en bromas sobre mi ropa de Zara, mi piso en un barrio tan auténtico como Tetuán y mi supuesta incapacidad para disfrutar de las experiencias de lujo. El clímax llegó cuando Lara empezó a pasar su teléfono enseñando fotos de su última escapada a París. Sofía suspiraba ante cada imagen del hotel de 5 estrellas. Son unos 2.000 euros la noche, soltó Lara con total naturalidad. Pero bueno, por esas vistas desde la suite, merece la pena el esfuerzo. Sofía soltó un suspiro dramático, casi de martirio. Algún día, ¿verdad, Sergio? Me lanzó, como quien le pide un juguete a un niño que no tiene propina. Esbocé una sonrisa forzada. Algún día, seguro. De hecho, hemos comentado lo de ir a París para nuestra luna de miel. Jimena soltó una carcajada seca que hizo que varias mesas se giraran. ¿Luna de miel? Pero qué mono. Dijo con sarcasmo. Sofía, tía, ¿de verdad sigues con esa idea en la cabeza? A Sofía se le subieron los colores, visiblemente incómoda. Es algo que hemos hablado, murmuró. Lo hemos hablado, la parodió Marta. Hija, llevas meses con la misma historia, pero seamos realistas por una vez. ¿Tú crees que él puede permitirse siquiera el anillo que tú quieres de verdad? El de Tiffany, no una baratija de plata. El silencio que siguió fue denso, pesado. Sofía retiró su mano de la mía. A ver, continuó Jimena, inclinándose hacia el centro de la mesa como si fuera a revelar un secreto de estado. Sergio es muy dulce y todo lo que queráis, pero Sofía, entre nosotras. ¿No sientes a veces que está, no sé cómo decirlo sin que suene mal, un escalón por debajo de tu nivel? Me quedé inmóvil, esperando la reacción de mi pareja. Esperaba que les pusiera límites, que les recordara que una relación no se mide en caballos de potencia ni en metros cuadrados. Pero lo que recibí fue su risa. Esa risa cristalina que solo usaba cuando algo le hacía gracia de verdad. ¡Ay, por favor! Exclamó Sofía,
tapándose la boca fingiendo timidez. A ver, sí, es verdad que a veces. O sea, es muy listo y muy bueno, pero es que miradme a mí, mirad dónde estoy en mi carrera, mi estilo de vida. Y luego miradle a él. Con su Ibiza, viviendo en ese zulo y comprándose la ropa en rebajas. ¡Qué fuerte! Las cuatro rompieron a reír. Una risa cruel, descarnada, como si yo fuera un mueble o un chiste privado que por fin podían compartir en voz alta. Yo siempre pienso que acabará madurando y empezará a disfrutar de su éxito, añadió Sofía, crecida por el apoyo de sus amigas. Que un día se levantará y dirá: oye, que puedo permitirme vivir como alguien que ha triunfado. Pero no, él es feliz siendo mediocremente cómodo. Sinceramente, chicas, a veces me da hasta vergüenza presentárselo a ciertos clientes. Jimena levantó su copa, sellando la humillación. Brindo por Sofía, por tener la paciencia de salir con gente de nivel inferior esperando que algún día, por milagro, suban de categoría. Todas brindaron, incluida la mujer con la que compartía mi cama. Me quedé allí, petrificado, procesando que la persona a la que pensaba pedirle matrimonio en 2 meses llevaba meses avergonzándose de mí por no ser lo suficientemente ostentoso. Cuando el camarero trajo la cuenta, Sofía la tomó con ese aire de superioridad habitual, esperando que yo, como siempre hacía en estas cenas con sus amigas, le pasara discretamente mi tarjeta por debajo de la mesa para que ella pudiera quedar como la generosa del grupo. Esta vez, no hubo discreción. Alargué la mano, tomé la carpeta y vi la cifra. 1.780 euros. Una pequeña fortuna para una cena basada en burlas. Saqué mi American Express Centurion, la tarjeta negra que guardaba para emergencias y que detestaba usar por lo que simboliza, y la puse sobre el ticket con un golpe seco. Miré a Sofía fijamente a los ojos. ¿Sabes qué, Sofía? Mi voz sonó extrañamente calmada. Tienes toda la razón. Estoy por debajo de tu nivel. Muchísimo más abajo. Ella parpadeó, totalmente descolocada por ver la tarjeta negra y por mi tono de voz. A ver, proseguí, barriendo la mesa con la mirada. Todas vosotras medís la vida por el modelo del coche, la etiqueta de la ropa y las fotos que podéis subir a Instagram para alimentar vuestro ego. Yo mido la vida por la integridad, la lealtad y el respeto hacia quien tienes al lado. Así que sí, definitivamente juego en una liga inferior a la vuestra, y os aseguro que es el mejor cumplido que me han hecho en años. La expresión de Sofía se desmoronó. Sergio, por favor, solo estábamos de broma, no te pongas así. Balbuceó. No, no era una broma. Era la verdad, me levanté y recuperé mi tarjeta. De hecho, me parece una idea fantástica que empieces a experimentar la vida a tu nivel sin que yo sea una carga. Seguro que alguna de tus brillantes amigas puede hacerse cargo de la cuenta de esta noche. Consideradlo una inversión en vuestra amistad. Me di la vuelta, pero antes de salir, me incliné hacia ella una última vez. Ah, una cosa más, Sofía. El anillo con el que pensaba pedirte matrimonio, ese que tanto le preocupaba a Marta. Es un diamante de 3 quilates de Tiffany. Me costó bastante más que tu coche actual. Pero supongo que es algo que ya nunca tendrás que preocuparte por lucir. Salí del restaurante con la espalda recta, ignorando el murmullo que se levantó a mis espaldas. El aparcacoches me entregó las llaves de mi mediocre Seat y me alejé de Diverso, dejando atrás no solo una cena, sino la vida que estúpidamente había intentado construir sobre una mentira. Mi teléfono se convirtió en un campo de batalla antes de que pudiera meter la llave en la cerradura de casa. Notificaciones de WhatsApp, llamadas perdidas, notas de voz que se acumulaban. Sofía estaba en pleno control de daños. Sus mensajes eran una mezcla desesperada de disculpas, justificaciones baratas y promesas de que todo había sido culpa del vino, que la presión del grupo la había traicionado y que, en el fondo, no sentía ni una palabra de lo que había escupido.
Los ignoré todos. Los borré sin terminar de escucharlos. Su voz, esa que antes me calmaba, ahora me producía una náusea física. Lo que no entró en mis planes fue el mensaje que iluminó mi mesilla de noche a las 2 de la mañana. Venía de un número que no tenía guardado. Sergio, soy Jimena. La de la cena. Sé que después de lo de hoy querrás mandarme a paseo, pero hay algo que tienes que saber. ¿Podemos vernos mañana para un café rápido? Es importante. Es sobre Sofía y te aseguro que no es nada bueno. Me quedé mirando la pantalla durante una eternidad. Jimena, la misma que había liderado el ataque sobre mi nivel y mi falta de ambición, ahora quería verme. Mi instinto de ciberseguridad se puso en alerta roja. Olía a emboscada, a un intento de manipulación para que volviera al redil de Sofía. Pero hubo una frase que me hizo dudar. No es nada bueno. En este juego de apariencias, Jimena siempre había sido la más inteligente de las tres. Contesté con frialdad. Mañana, 10 horas. Toma café, en la plaza de Olavide. Ven sola. La respuesta fue inmediata. Gracias. No te vas a arrepentir. Pasé el resto de la noche en vela, analizando cada código, cada recuerdo. ¿Qué podía decirme ella que cambiara el hecho de que Sofía me consideraba un estorbo social? A las 9:45 ya estaba sentado en una de las mesas altas del local, con un café solo cargado y la mirada fija en la puerta. Jimena apareció puntual, pero no era la mujer impecable y altiva de la noche anterior. Iba con la cara lavada, el pelo recogido en una coleta improvisada, vaqueros desgastados y una sudadera de su etapa en la universidad. Parecía cansada, incluso vulnerable. Se sentó frente a mí con una agilidad nerviosa. Gracias por venir, Sergio, dijo, rodeando la taza de porcelana con las manos como si buscara un ancla en el calor del café. Tienes 10 minutos, sentencié. Luego tengo una reunión y, sinceramente, no me queda mucha paciencia. Me parece justo. Suspiró hondo, mirando hacia la plaza antes de clavar sus ojos en los míos. Lo que te voy a soltar te va a doler, pero mereces saber la verdad antes de que ella intente enredarte otra vez. Sofía te ha estado engañando, Sergio. Y no hablo de un desliz de una noche. Lleva 6 meses con un tal Nacho, de su trabajo. El nombre resonó en mi cabeza como una brecha de seguridad crítica. Nacho. El director creativo de su agencia. El tipo que siempre salía en sus historias de Instagram, el que conducía un Porsche 911 y vivía en un ático de revista en Arturo Soria. ¿Cómo lo sabes con tanta seguridad? Pregunté, manteniendo mi tono profesional, aunque por dentro sentía el impacto. Porque yo fui su cómplice, admitió Jimena, y por primera vez vi un asomo de vergüenza real en su rostro. Esas noches de chicas de los jueves. La mitad de las veces terminaban en el ático de él. Los viajes de empresa, los fines de semana de formación. Eran escapadas que organizaban juntos. Mentí por ella, Sergio. Todas lo hicimos. Era el código del grupo. ¿Por qué me lo cuentas ahora? ¿Por qué romper el código? Jimena desvió la mirada. Porque anoche cruzó una línea. Una cosa es ocultar una canita al aire y otra muy distinta es humillar públicamente a un hombre que solo ha sido bueno con ella, mientras todas nosotras sabíamos la verdad. Vi tu cara en diverso y me sentí como una basura. No te lo mereces. Me recliné en la silla, asimilando el panorama. Sofía no solo me despreciaba socialmente, me utilizaba como una pantalla de seguridad mientras construía su vida con otro. Cada beso de buenas noches, cada plan de futuro. Era una farsa orquestada. Hay más, continuó ella, bajando el tono. Sofía planea dejarte, pero no ahora. Quiere esperar a la gala de los premios de publicidad del mes que viene.
Necesita un acompañante que dé el perfil de pareja estable porque Nacho sigue casado y no puede exponerse todavía. Un hombre casado y con Porsche. El pack completo de la milla de oro, dije con una amargura que no pude ocultar. Ella nos decía que, en cuanto pasara la gala y el divorcio de él estuviera encauzado para el verano, cortaría contigo. Eres su plan B de lujo hasta que el plan A sea legal. ¿Qué ganas tú con esto, Jimena? No me creo que sea solo por remordimientos. Ella me miró con una sinceridad aplastante. Gano dormir mejor. Te he visto cuidar de ella durante 2 años. Eres un tío legal, Sergio. Verla tratarte como a un perdedor mientras se acuesta con un tipo que ni siquiera tiene el valor de dejar a su mujer. Me ha hecho darme cuenta de que me he rodeado de gente tóxica demasiado tiempo. Sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa. Me enseñó capturas de pantalla. Eran decenas. Conversaciones de WhatsApp, fotos en hoteles boutique de la sierra, mensajes explícitos llenos de burlas hacia mi austeridad. Había un mensaje de la semana pasada de Sofía que decía: solo 3 semanas más de teatro para la gala. Estoy harta de fingir que me gusta su piso de tetón y su ropa de mercadillo. En cuanto termine el evento, le doy la patada. Pásamelo todo, dije con una voz que ya no era de dolor, sino de puro cálculo. Jimena asintió y el teléfono vibró con la transferencia de archivos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella, casi con miedo. Me levanté, dejando el café intacto sobre la mesa. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Una auditoría total de mi vida. Gracias por la información, Jimena. Has hecho más de lo que crees. Durante la semana siguiente, el acoso de Sofía no cesó. Flores en la oficina, notas pegadas en mi portal, llamadas desde números ocultos. Lo ignoré todo con una disciplina militar. Me centré exclusivamente en mi plan. Sofía había cometido un error de diagnóstico fatal. Pensaba que mi falta de ostentación era falta de recursos. No tenía ni la más remota idea de que mi consultoría había sido adquirida por un gigante tecnológico de Silicon Valley hacía 6 meses. La operación se cerró por una cifra de 8 dígitos que hacía que su círculo de ICADE pareciera una reunión de becarios. Había mantenido la venta en secreto, firmando un contrato de permanencia como consultor externo con un sueldo astronómico. Pensaba contárselo el día que le pidiera matrimonio. Quería que fuera una sorpresa, una base sólida para nuestra vida juntos. Ahora, ese capital iba a ser el combustible de su caída. Llamé a mi abogado, Mateo Abad, un tiburón legal especializado en derecho mercantil y protección de activos. ¿Quieres asegurarte de que no haya forma humana de que ella reclame nada en el futuro, verdad?, confirmó Mateo mientras revisaba mis contratos. Eso es lo básico, Mateo. Pero quiero algo más. Quiero que la gala de publicidad sea inolvidable para ella. Tengo las pruebas de su infidelidad, tengo los registros y tengo los medios. Le expliqué mi idea punto por punto. Vi cómo la expresión de Mateo pasaba de la seriedad profesional a una sonrisa casi depredadora. Sergio, es una jugada maestra. Es agresivo, es brillante y, lo mejor de todo, es estrictamente legal dentro del marco de la empresa. Vamos a preparar los documentos. Salí del despacho de Mateo sintiendo que, por fin, el Ibiza no era un coche viejo, sino el vehículo perfecto para moverme entre las sombras mientras preparaba el escenario final. Sofía quería una gala perfecta. Y yo me iba a asegurar de que tuviera la noche más importante de su vida. Durante las 2 semanas siguientes, operé con la precisión de un cirujano. Reestructuré toda mi arquitectura financiera. Cada activo, cada dividendo y cada participación en mi consultoría pasaron a estar blindados bajo fondos y sociedades limitadas. Pero no me detuve ahí. Realicé donaciones de 6 cifras a fundaciones que Sofía siempre mencionaba en los cócteles para quedar bien, pero a las que jamás había dado ni un céntimo.
Becas para mujeres en STEM, programas de integración para jóvenes en riesgo de exclusión y proyectos de conservación ambiental. Lo documenté todo con facturas y certificados oficiales. Quería que la brecha entre su discurso y mi realidad fuera insalvable. La gala anual de la agencia de Sofía era el evento del año. Se celebraba un viernes por la noche en los salones del Hotel Palace, un despliegue de smokines, vestidos de gala y el quién es quién del sector publicitario y empresarial. Sofía me bombardeó con los detalles del protocolo de etiqueta, dando por sentado que yo aparecería como el novio trofeo discreto que ella necesitaba para validar su imagen de mujer exitosa y estable. Yo tenía una presentación distinta preparada. 2 días antes del evento, terminé de editar un archivo digital impecable. No era nada barroco. Capturas de pantalla de sus mensajes con Nacho, fotografías de sus encuentros clandestinos en Arturo Soria que ellos creían borradas de la nube y una cronología demoledora que comparaba sus hitos conmigo frente a sus engaños con él. Cada te quiero, te echo de menos que me enviaba por WhatsApp coincidía, casi al minuto, con un mensaje subido de tono enviado a Nacho desde el baño de nuestra casa. Se lo envié a mi abogado. Mateo tardó menos de 1 hora en responder. Sergio, esto no es solo una ruptura. Esto es una demolición controlada de su carrera y su reputación social. ¿Estás absolutamente seguro de que quieres pulsar el botón? Cerré los ojos y recordé la risa de Sofía en Diverso. Recordé cómo brindó con sus amigas por mi nivel inferior mientras yo pagaba su cena de 1.800 euros. Recordé que pensaba usarme como un accesorio de atrezo una última vez antes de desecharme. Pulsa el botón, Mateo, respondí. Luego llamé a Jimena. Necesito el último favor. Y ten claro que esto quemará tus puentes con Sofía para siempre. Después de lo que descubrí de ella y de Nacho, dijo Jimena con una frialdad que me sorprendió, esa amistad ya era ceniza. Dime qué necesitas, genio. Le expliqué el plan. Se hizo un silencio denso al otro lado de la línea. De repente, Jimena soltó una carcajada, pero esta vez era una risa de liberación, no la burla cruel de las noches de ICADE. Sergio Romero, eres un auténtico tiburón. Cuenta conmigo. Esto va a ser épico. La noche de los premios, yo no puse un pie en el Palace. Me fui a cenar a una taberna castiza en Malasaña con mis amigos de siempre, la gente de mi equipo que me vio empezar desde un garaje y que me valoraba por mi cerebro, no por mi coche. Pero mi regalo sí llegó a la gala. Jimena, haciendo uso de sus contactos y de su estatus de invitada VIP, convenció a la organización de que había un video sorpresa de homenaje para Sofía, la estrella de la agencia, que debía proyectarse justo antes del discurso principal del cóctel. A las 19:15 horas, mientras Sofía brillaba con un vestido de diseño y Nacho mantenía una distancia de seguridad para no levantar sospechas ante los clientes, las pantallas gigantes del salón abandonaron el logo corporativo. Apareció mi presentación. El bullicio de 300 personas se transformó en un silencio sepulcral cuando los mensajes de Sofía aparecieron en letras de medio metro de altura. No veo la hora de darle la patada al pesado de Sergio después de este paripé de gala. Ya me ha servido para lo que quería. Solo 2 semanas más fingiendo ser la novia perfecta y soy toda tuya, Nacho. Las diapositivas se sucedieron como martillazos. Fotos de ellos en escapadas que ella me vendió como reuniones de planificación. Reservas de hotel a nombre de Nacho. Mensajes donde se burlaba de mi piso, de mi ropa y, lo que fue el golpe de gracia, mensajes donde ambos se mofaban de la mujer de Nacho. Según Jimena, que lo grabó todo desde un ángulo discreto, la cara de Sofía pasó de la confusión al blanco más absoluto en cuestión de segundos. Nacho intentó escabullirse hacia la salida, pero la multitud, en estado de shock, le cortó el paso. La directora general de la agencia, una mujer con una reputación de hierro y tolerancia cero ante escándalos que ensuciaran la firma, observaba la pantalla con los brazos cruzados y una mirada que prometía el despido inmediato.
La presentación terminó con una diapositiva final sobre fondo negro. A todos los que pensabais que Sergio Romero estaba por debajo del nivel de Sofía Martínez. Teníais toda la razón. Lo estaba. Porque yo valoro la honestidad, la lealtad y la integridad. Valores que Sofía claramente nunca llegó a comprender. Disfrutad de lo que queda de velada. Mi teléfono se volvió loco. Sofía llamando compulsivamente. Marta y Lara enviando mensajes incendiarios, acusándome de ser un monstruo por humillar a su hermana. Pero también llegaron mensajes que no esperaba. La mujer de Nacho dándome las gracias por las pruebas definitivas para su divorcio, la propia directora general pidiendo mi contacto personal y decenas de colegas del sector que aplaudían que alguien, por fin, hubiera desenmascarado la hipocresía de esa élite de cartón piedra. Las consecuencias fueron un tsunami. Sofía fue fulminada de su puesto el lunes a primera hora. Varios clientes clave exigieron que no se la volviera a vincular con sus cuentas. Nacho, en un intento de la empresa por salvar los muebles, fue degradado y desterrado a una oficina técnica en una capital de provincia, destruyendo su trayectoria en Madrid. Jimena, por su parte, publicó un video en Instagram ante sus 500.000 seguidores explicando por qué había roto con su círculo íntimo. La lealtad no es cubrir las mentiras de tus amigas, la lealtad es ser una persona íntegra. El video se hizo viral en cuestión de horas. Ya no era solo el ex que se había vengado. Me había convertido en un símbolo para todos los que alguna vez se sintieron subestimados por no encajar en un molde de lujo vacío. Sofía apareció en mi portal una semana después. Le abrí porque necesitaba cerrar el círculo. Estaba irreconocible. El pelo descuidado, los ojos hinchados y un chándal que jamás habría permitido que sus amigas vieran. Sergio, por favor. Balbuceó. He cometido un error imperdonable. He sido superficial, lo admito, pero podemos arreglarlo. Haré lo que me pidas. Me apoyé en el marco de la puerta, mirándola con la frialdad de quien observa un sistema operativo corrupto. Sofía, no cometiste un error. Tomaste decisiones deliberadas. Cientos de ellas. Cada mentira, cada cita con él, cada vez que reíste mientras tus amigas me pisoteaban. Todo fueron elecciones conscientes. Lo sé. Lo siento tanto. Susurró entre lágrimas. Te juro que he cambiado. Negué con la cabeza. Es que ya no me importa si cambias o no. Aunque te convirtieras en una santa, nunca volvería a confiar en ti. Y tú mejor que nadie deberías saber que una relación sin confianza es solo un decorado que se cae al primer soplo de viento. ¿Entonces se acabó? ¿2 años a la basura por una noche de despecho? Su tono empezó a volverse agresivo, su verdadera naturaleza asomando de nuevo. 2 años en los que tú fingías quererme mientras diseñabas tu plan de huida, corregí. Sí, se acabó. Pero no te odio, Sofía. De hecho, me das lástima. ¿Lástima? Gritó ella. Has destruido mi carrera, mi nombre, mi vida entera. ¿Y te atreves a decir que te doy lástima? Me das lástima, continué con una calma que la desarmó, porque tuviste a tu lado a alguien que te quería de verdad, alguien que habría dado la cara por ti siempre y que planeaba una vida entera a tu lado. Y lo tiraste todo por la borda porque te importaba más la marca de mi coche que el hombre que lo conducía. ¿Qué forma más pobre de vivir, Sofía? Cerré la puerta. Cerré la puerta a sus gritos, a los recuerdos de estos 2 años y a la versión de mí mismo que permitía que otros definieran mi valor. 6 meses después, estoy sentado en la terraza de mi nuevo ático en la zona de Chamartín. Sí, al final hice los cambios que me apetecían. No porque Sofía me hiciera sentir inferior, sino porque me di cuenta de que me había negado ciertos lujos solo por llevar la contraria a su mundo. Las vistas de las 4 torres son espectaculares al atardecer.
En mi garaje descansan mi viejo Seat Ibiza, que sigue siendo mi amuleto, y un Porsche nuevo que compré simplemente porque me gusta la ingeniería alemana, no para impresionar a nadie en un brunch. Jimena y yo nos hemos convertido en amigos de verdad, de los que se dicen las verdades a la cara. La semana pasada me presentó a su prima Emma, una ingeniera de caminos que me mira a los ojos, no a la muñeca para ver qué reloj llevo. Emma piensa que mi Ibiza tiene carácter y que mi pasión por el código es fascinante. Llevamos 3 citas y, por primera vez en mucho tiempo, no siento que tenga que presentar un balance de situación para ser aceptado. De Sofía sé poco. Trabaja en una agencia pequeña en las afueras, cobrando una fracción de su antiguo sueldo. Nacho vive ahora con sus padres mientras su exmujer se queda con la mayoría de sus activos tras un divorcio que ha sido la comidilla de todo Madrid. A veces alguien me pregunta si me arrepiento de lo que hice en el Palace. Mi respuesta nunca cambia. Sofía me humilló públicamente primero, creyendo que yo no tenía voz. Solo que no contaba con que yo tenía los datos, las pruebas y, sobre todo, la dignidad para responder. Aquella cena en Diverso fue lo mejor que me pudo pasar. Me quitó la venda y me recordó que mi nivel no lo determina la percepción de una élite vacía, sino mi propia integridad. No estoy por debajo del nivel de nadie. Estoy, exactamente, donde quiero estar. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me desperté creyendo que este sería el día más importante de mi vida. El día en que llevaría a mi hija al altar, tal como se lo había prometido a su madre antes de que ella falleciera. Pero antes de que saliera el sol por el horizonte de la sierra, nuestro chofer de toda la vida llegó mucho antes de lo previsto e hizo algo que jamás habría esperado de un hombre tan comedido. Abrió la puerta trasera de su sedán negro y, con una fuerza impropia de su edad, me empujó al interior, cubriéndome rápidamente con una manta de lana pesada que guardaba en el maletero. ¿Pero qué haces, Martín? ¿Te has vuelto loco? Susurré furioso, forcejeando desde la oscuridad asfixiante del coche. Por favor, don Fernando, se lo ruego, respondió él con una urgencia quebrada en la voz. Escóndase y no haga ruido. Hay algo que tiene que ver con sus propios ojos antes de que sea tarde. Contra todo instinto y pese a la indignación que me quemaba el pecho, me quedé callado. Lo que presencié desde aquel escondite, agazapado en el suelo del vehículo, lo cambió todo para siempre. Me había levantado a las 6:30 de la mañana, con el corazón galopando. La luz pálida del alba ya se filtraba por los grandes ventanales de mi habitación en la finca, la misma que compartí con Elena durante 30 años de felicidad ininterrumpida. Ella se había ido hacía 5 inviernos, y todavía muchas mañanas, por pura e instintiva costumbre, estiraba la mano sobre las sábanas de hilo buscando el calor de su lado de la cama. Es el gran día, cariño. Nuestra pequeña se nos casa, susurré a la habitación vacía, sintiendo un nudo en la garganta. Me quedé mirando en el vestidor el traje azul marino de 3 piezas, de corte impecable, que había elegido en una sastrería de la calle Serrano hacía 3 meses. Dicen que los vestidos de las madres de la novia son los que acaparan todas las miradas, pero nadie te cuenta el calvario silencioso que sufre un padre eligiendo el atuendo perfecto para entregar a su única hija en la iglesia. Elena, con su gusto exquisito, habría sabido exactamente qué corbata combinar. A mis 62 años, mis manos temblaban ligeramente mientras me abotonaba la camisa de puño doble, y no era un temblor de vejez. Era un peso opresivo en el esternón que no me dejaba respirar con normalidad desde que abrí los ojos. La finca estaba sumida en un silencio sepulcral, demasiado inquietante para ser una mañana de boda. Lucía se había quedado en un hotel de 5 estrellas en el centro de Madrid, cerca de la Puerta de Alcalá, con sus damas de honor respetando esa vieja tradición de que el novio no debe ver a la prometida antes de encontrarse frente al altar. Bajé a la cocina y me preparé un café solo, corto,
cargado y muy amargo, tal como me acostumbré a tomarlo durante décadas de tensas reuniones de negocios en los despachos de la Castellana. Todo parecía estar bajo control. La carpa blanca inmaculada ya estaba instalada en el jardín para el convite posterior, los centros de flores frescas, el catering. Todo estaba en su sitio, menos mi paz interior. Miré una foto en mi móvil de hacía apenas 2 meses. Lucía y Mateo sonriendo durante su fiesta de compromiso en el club de campo. Ella irradiaba una luz y una alegría que no veía en sus ojos desde la muerte de su madre. Mi niña era feliz de nuevo, o eso quería creer yo. ¿No era eso lo único que importaba? ¿Lo que Elena me suplicó en aquella habitación de hospital? Cuida de nuestra pequeña, Fernando. No dejes que nada le haga daño. Prométemelo. El sonido crujiente de neumáticos rodando sobre la grava del camino de entrada me sacó de mis amargos pensamientos. Miré el reloj de pared. Las 6:55. Martín no debía llegar hasta las 8:30 para llevarme con calma hacia la Catedral de la Almudena. Salí a la puerta principal y vi el coche negro de Martín Ferrer frenando de forma brusca, levantando una pequeña nube de polvo. Martín llevaba a nuestro servicio más de 20 años, era más que un empleado, era parte de la familia. Él fue quien llevó a Elena a toda prisa al hospital la noche que nació Lucía, y él mismo fue quien me condujo a ese mismo hospital la fatídica noche en que Elena ya no regresó con nosotros. Si quedaba alguien en este mundo en quien confiara ciegamente, era en él. Pero cuando bajó del coche, vi una expresión en su rostro que me heló la sangre. Era puro miedo. Un miedo real, visceral, de esos que te tensan la mandíbula hasta el dolor y te hacen cerrar los puños de forma inconsciente. Martín, ¿qué pasa? ¿Has tenido algún problema con el coche? Pregunté bajando los escalones del porche. Señor Álvarez, necesito que confíe en mí más que nunca, dijo en un susurro apenas audible, oteando los árboles circundantes como si las sombras tuvieran oídos. Suba al coche. Ahora mismo. Por lo que más quiera, hágalo. Su tono de voz, cargado de una gravedad desconocida, hizo que se me encogiera el estómago. Me estás asustando de verdad, Martín. Debería estar asustado, señor. Pero no de mí. Jamás tenga miedo de mí. Abrió la puerta trasera con un gesto decidido. Lucía está a punto de cometer el error más devastador de toda su vida y usted es el único hombre sobre la tierra que puede evitarlo. Suba, no nos queda ni un segundo que perder. Me subí al asiento trasero, confundido y alarmado. El interior del coche mantenía ese aroma familiar ambientador de lavanda que Martín siempre utilizaba. Todo parecía estar en orden, salvo por la surrealista situación de encontrarme tumbado bajo una manta en el suelo del vehículo, con mi mejor traje de gala puesto, mientras Martín arrancaba el motor con violencia. ¿A dónde me llevas exactamente? Pregunté desde la penumbra del suelo. A que vea con sus propios ojos la verdadera cara de Mateo Palmer, respondió Martín con una frialdad que me aterró. Y luego, si Dios quiere, me ayudará a salvar a su hija de un destino terrible. El mundo se volvió una mancha oscura y asfixiante bajo esa manta de lana, pero mis sentidos, especialmente el oído, se agudizaron de manera casi animal. Apenas 10 minutos después, tras un trayecto que se me antojó eterno, el coche se detuvo suavemente. Escuché el eco metálico del cierre centralizado y el clic seco de la puerta del copiloto al abrirse. Alguien subió al vehículo y, al instante, una bofetada de colonia cara y penetrante inundó el habitáculo. No era el aftershave discreto de Martín, era un aroma más fuerte, más joven y agresivo, de esos que buscan marcar territorio. Buenos días, Martín, dijo una voz suave, aterciopelada y cargada de una seguridad insultante. Mateo Palmer. Mi futuro yerno. Buenos días, Sr. Palmer, respondió Martín, manteniendo una neutralidad profesional tan perfecta que me resultó aterradora. Un día precioso para una boda, ¿verdad?
continuó Mateo. Escuché el crujido sutil del tejido de su smoking al acomodarse en el asiento de cuero. Todavía no puedo creer que esto esté pasando realmente. Es un gran día, sin duda alguna. El coche se puso de nuevo en marcha. Bajo la manta, el aire se volvía cada vez más pesado, caluroso y cargado de una tensión que me hacía sudar. De repente, el silencio fue interrumpido por la vibración insistente del móvil de Mateo sobre el salpicadero. Debe de ser mi novia, dijo él, y por su tono pude adivinar esa sonrisa perfecta que solía encandilar a todos en nuestras cenas familiares. Hola, preciosa. No, no estoy nervioso. Bueno, quizás un poco, lo normal. Vas a dejarme sin aliento cuando entres por esa puerta, ¿verdad? Siempre lo haces. Yo también te quiero, cariño. Nos vemos en el altar, mi sol. Mi sol. Así llamaba a mi hija en la intimidad. Se me cerró el pecho con un dolor agudo. En ese preciso momento, Lucía probablemente estaría frente al espejo de su habitación de hotel, radiante, envuelta en encajes blancos y creyendo ciegamente en cada palabra de este hombre. La llamada terminó y, por un segundo de debilidad, llegué a pensar que Martín se equivocaba catastróficamente. Mateo sonaba realmente enamorado, con una ternura que parecía genuina. Pero entonces, apenas unos segundos después de colgar, el teléfono volvió a sonar. Joder. Masculló Mateo, y esta vez el insulto sonó como un látigo. Su tono cambió por completo, de una forma que me hizo estremecer. La calidez fingida desapareció, reemplazada por una voz gélida y cortante. Te dije que no llamarás a este número, y menos hoy. No, ahora no puedo hablar. Estoy en el coche con el chofer. Hubo una pausa cargada de electricidad. Escuché una voz metálica al otro lado de la línea, filtrándose desde el auricular. Era demasiado baja para entender las palabras, pero sonaba urgente y desesperada. Dije que nos encargaríamos de todo. Todo va según lo previsto, sentenció Mateo con una dureza que nunca le había conocido. 3 meses, ese es el trato, no antes. Acordamos el plazo. No me vuelvas a llamar hasta que. Se detuvo un instante y terminó en un susurro áspero que me revolvió las entrañas, hasta que esté hecho. Colgó con una violencia que casi pude sentir. El silencio que siguió fue asfixiante, solo roto por el rumor del motor. ¿Todo bien, Sr. Palmer? Preguntó Martín con una calma gélida, casi inquisitiva. Sí, sí. Solo negocios que no pueden esperar, ya sabes cómo es esto, trató de reír Mateo, pero su risa sonó hueca, forzada y carente de cualquier rastro de humor. La gente cree que porque sea el día de tu boda, el mundo tiene que detenerse, pero el dinero no descansa. 3 meses. No antes. Hasta que esté hecho. ¿De qué demonios estaba hablando? Bajo la manta, mis manos se cerraron en puños tan apretados que las uñas se clavaron en mis palmas. Esa segunda llamada no era de amor, ni se trataba de negocios legítimos. Era algo calculado, oscuro y frío. Empecé a comprender, con un horror creciente, que la calidez que mostraba con mi hija no era más que una máscara de actor profesional, y que lo que acababa de oír era su verdadero y siniestro yo. Estamos tomando una ruta distinta hoy para evitar problemas, Sr. Palmer, anunció Martín con voz monocorde. Hay obras de última hora en el Paseo de la Castellana y no quiero que lleguemos tarde. Ah, claro, lo que tú digas, Martín. Tú eres el que conoce estas calles, respondió Mateo con desdén, sin sospechar nada. Empezó a teclear frenéticamente en su móvil. Yo seguía allí, agazapado en la oscuridad, escuchando cada cambio de marcha y sintiendo cada giro del coche. Martín me había metido en este escondite para que escuchara esto, pero la duda me quemaba por dentro. ¿Qué sabía el que yo, con toda mi experiencia en los negocios, había ignorado por completo? Dime,
Martín, ¿cuánto tiempo llevas exactamente trabajando para los Álvarez? Preguntó Mateo de repente, con un tono que buscaba ser casual pero sonaba a interrogatorio. 20 años este próximo septiembre, señor, respondió Martín sin vacilar. Es mucho tiempo, toda una vida. Debes de estar muy unido a la familia, supongo. Considero un honor servirles y proteger sus intereses, señor. Fernando parece un buen hombre, continuó Mateo, y pude notar un rastro de burla en su voz. Un poco anticuado, de la vieja escuela, pero sólido. El tipo de suegro que querrá seguir involucrado en cada detalle de la empresa y de la vida de su hija, imagino. El Sr. Álvarez ama profundamente a su hija, señor. Por ella haría cualquier cosa. Cuento con eso, la voz de Mateo adquirió una cualidad extraña, casi depredadora. Un hombre que ama tanto a su hija hará lo que sea necesario para verla feliz y protegida, ¿no cree usted? Supongo que sí, señor. Bien. Eso es muy bueno para todos. Se me erizó el vello de la nuca bajo la manta. No eran solo las palabras, sino el tono gélido y utilitario era como si Mateo estuviera haciendo un cálculo privado sobre mi valor y mi capacidad de sacrificio. El coche giró bruscamente y sentí que nos alejábamos definitivamente del centro de la ciudad. Mi brújula interna, forjada en años de recorrer Madrid, me decía que no íbamos hacia la Catedral de la Almudena. Íbamos hacia el sur, dejando atrás los barrios nobles, hacia las zonas industriales y residenciales más humildes y grises. Maldita sea. Mateo volvió a maldecir en voz baja al ver su móvil vibrar por tercera vez. Mira, Martín, tengo que hacer una parada rápida antes de ir a la iglesia. Es un asunto personal, no tardaré ni 5 minutos. Por supuesto, señor. ¿A dónde debo dirigirme? Preguntó Martín, aunque yo ya sabía la respuesta. Calle de la Oca, en Carabanchel. Ya sabes dónde es, ¿verdad? Dijo Mateo con impaciencia. Martín no dudó ni un segundo en el giro. Él ya sabía exactamente a dónde íbamos. Por eso me había escondido allí, para que viera el final de la mentira en el corazón de un barrio donde Mateo Palmer no debería tener nada que buscar en el día de su boda. El coche se detuvo con un leve traqueteo sobre una superficie irregular. Escuché el sonido metálico de la puerta de Mateo al abrirse y el roce de sus zapatos contra el suelo. Dame unos minutos, Martín. No apagues el motor, bajo y subo, ordenó Mateo con ese tono imperativo que ahora me resultaba repulsivo. Sus pasos, rápidos y decididos, se alejaron hacia lo que parecía el portal de una vivienda. En cuanto el silencio se hizo en el habitáculo, Martín abrió la puerta trasera desde fuera y se asomó con cautela, retirando la manta que me cubría. Señor Álvarez, tiene que ver esto con sus propios ojos. Pero por lo que más quiera, quédese agachado. Mire hacia aquella entrada lateral, la del edificio de ladrillo, susurró Martín, señalando con la mirada. Me asomé con dificultad por el hueco entre los asientos delanteros. Estábamos aparcados frente a un edificio de ladrillo visto, una construcción de los años 70, antigua pero dignamente cuidada, en una calle estrecha y algo sombría de Carabanchel. Era un barrio obrero, un mundo de gente madrugadora y manos curtidas que Mateo Palmer jamás nos había mencionado. Él nos había contado una historia perfecta de orfandad y superación. Que sus padres habían muerto en un accidente en el extranjero, que no tenía hermanos, que era un hombre hecho a sí mismo, solo en el mundo. Vi a Mateo subir los escalones de piedra con una familiaridad pasmosa. Sacó un manojo de llaves, abrió el portal y entró sin llamar, como quien entra en su propio hogar después de una larga jornada. Mi corazón latía desbocado, golpeando mis costillas con una fuerza que me mareaba. Minutos después, la puerta lateral que daba a un pequeño patio interior se abrió. De ella salió una mujer de unos 30 años, llevaba el pelo recogido en una coleta desordenada y vestía unos vaqueros desgastados y una camiseta de algodón que había visto mejores tiempos.
Su rostro reflejaba un agotamiento profundo, con esas ojeras violáceas propias de quien no duerme por la angustia de las facturas sin pagar o las noches en vela. Se cruzó de brazos en un gesto defensivo, casi hostil. Mateo, por favor, no puedes seguir apareciendo así. No puedes seguir haciéndonos esto, dijo ella con una voz tensa, quebrada por la fatiga. No alcancé a escuchar la respuesta de él, pero vi la cara de ella transformarse. Era una mezcla insoportable de frustración, rencor y un miedo latente. Y entonces, ocurrió lo que terminó de romperme el alma. Una voz infantil, cristalina y alegre, resonó desde el interior de la casa. Papá. Papi, has venido. Una niña de unos 4 años salió corriendo por la puerta, ajena a la tragedia que se mascaba en el ambiente. Tenía unos rizos rubios idénticos a los de Mateo y apretaba contra su pecho un conejo de peluche despeluchado. Mateo salió tras ella, su rostro se iluminó de una forma que nunca había visto en nuestras cenas de gala, y la levantó en vilo. La pequeña le rodeó el cuello con los brazos y él la besó en la cabeza con una ternura infinita, una devoción que me pareció la mayor de las traiciones. «Hola, mi cielo», murmuró él, pegando su mejilla a la de la niña. «Hoy no puedo quedarme a jugar, lo siento mucho. Pero dijiste que jugaríamos a la merienda con el Sr. Orejas», protestó la niña con un puchero que me recordó dolorosamente a Lucía cuando era pequeña. «Lo sé, bebé, de verdad que lo siento. Papi tiene que ir a trabajar en algo muy importante hoy, pero volveré pronto con una sorpresa para ti. Te lo prometo». Mentiroso. El grito resonó en las paredes de mi cráneo. No iba a trabajar. Iba a la catedral de la Almudena a jurar amor eterno ante Dios a mi hija, mientras esta niña y esta mujer lo esperaban en un rincón olvidado de Madrid. La mujer, Marta, se acercó a él con paso pesado. «Mateo, tenemos que hablar de lo que me dijiste ayer. De los plazos». «Ahora no, Marta», la voz de él se volvió cortante, recuperando esa frialdad gélida que le había oído en el coche. Bajó a la niña con brusquedad. «Mía, ve adentro a terminar el desayuno con los dibujos. Mamá y yo necesitamos hablar un minuto a solas». La pequeña entró obediente. Marta se enfrentó a él, clavándole los ojos. «No puedes seguir mintiéndole así. Pregunta por ti cada hora del día. No entiende por qué te vas tanto tiempo, ni por qué tienes que esconderte». «Lo tengo todo bajo control, joder», respondió Mateo entre dientes, mirando hacia la calle con nerviosismo. «Confía en el plan». «¿Controlado? Te casas hoy mismo con esa mujer. Con la rica. ¿Cómo puedes llamar a eso controlar?», preguntó ella con una mezcla de asco y desesperación. Me quedé sin aliento, sintiendo que el oxígeno desaparecía del coche. Ella lo sabía. No era una víctima engañada, era una cómplice desesperada o una rehén de las circunstancias. «Te expliqué el plan punto por punto», siseó Mateo, agarrándola por el brazo. «Un año. Solo necesito aguantar un año. Con el dinero de los Álvarez pago mis deudas con Greco y seremos libres de una vez. Mía tendrá el tratamiento médico privado que necesita en Suiza. Empezaremos de cero lejos de aquí, donde nadie nos conozca». «¿Y ella?», susurró Marta con un hilo de voz. «¿Y Lucía?». «Le vas a destrozar la vida, Mateo. Es una persona, no un cajero automático. Se recuperará. Los ricos siempre encuentran la forma de lamerse las heridas con billetes», sentenció él con un cinismo que me dio náuseas. Quise salir del coche en ese instante, agarrarlo por las solapas del smoking y exigirle que me mirara a los ojos mientras le hundía la vida. Pero la mano firme de Martín se posó sobre mi hombro, sujetándome con fuerza. «Espere, don Fernando», susurró Martín con los ojos fijos en la escena. «Aún no lo ha visto todo. Hay algo más, algo que conecta a este Greco con su propia empresa.
Mateo se acercó a Marta y le habló en un tono que pretendía ser tierno, pero que a mis oídos sonaba a veneno puro. Hago este sacrificio por nosotros. Por el futuro de Mía. Si no lo hago, Greco nos matará a los tres. Confía en mí por última vez. Dejé de confiar en ti el día que compraste ese anillo con el dinero que nos quedaba para el alquiler, respondió ella dándole la espalda. Mateo consultó su reloj de pulsera, un reloj que yo mismo le había regalado por su compromiso, y se marchó hacia el coche sin decir una palabra más. Marta se quedó allí, en medio del patio, con los hombros hundidos bajo el peso de una verdad insoportable, y volvió a entrar en la casa. Me quedé gélido, petrificado en el suelo del coche. Mateo Palmer no solo era un mentiroso, era un parásito que pretendía usar a mi hija como escudo financiero. Lucía no era para él más que una transacción, una cuenta bancaria con cara bonita que le serviría para salvar su propio cuello y el de su verdadera familia. Sr. Álvarez, vuelva a cubrirse, dijo Martín con una voz sombría mientras veía a Mateo acercarse. Aún no hemos terminado. Hay algo mucho peor que debes saber antes de que lleguemos a la iglesia. Me acomodé de nuevo en el suelo del coche, con las extremidades rígidas y el pulso vibrando en mis sienes como un tambor de guerra. Martín, aprovechando que Mateo se había alejado unos metros para hacer una última y tensa llamada frente al portal, se giró hacia atrás y me tendió su teléfono móvil. Hay algo mucho más grave que una doble vida, señor Álvarez, dijo con una voz que denotaba una fatiga moral absoluta. Mire esto. No es solo dinero. Es su vida. En la pantalla brillaba la captura de un correo electrónico enviado desde una cuenta encriptada. El asunto era aséptico, casi empresarial. Operación liquidación. Fase final. Mis ojos recorrieron las líneas con horror. Objetivo. 3 meses tras el enlace. Prioridad. Fallecimiento por causas accidentales. Sin rastro de terceros. Prima de éxito. 100.000 euros al cierre. Sentí como si mi sangre se transformara en esquirlas de hielo. Martín deslizó el dedo por la pantalla para mostrarme la siguiente imagen. Eran mensajes de una aplicación de mensajería privada. El sujeto sale de la finca a las 8:30. Ruta habitual por la 6 dirección Pozuelo de Alarcón hacia su despacho principal. Los martes suele ir solo con el chofer. Puntos ciegos identificados en el kilómetro 18. Mi horario. Mis rutas exactas. Mis costumbres más íntimas. Estaba todo allí, esquematizado como el despiece de una res en un matadero. Sí, don Fernando, continuó Martín con una gravedad que me oprimió el pecho. Mateo Palmer no solo busca el patrimonio de los Álvarez. Ha contratado a profesionales para eliminarle a usted. El plan es sencillo. Esperar 3 meses tras la boda, el tiempo justo para que el régimen de gananciales o las disposiciones testamentarias que él ya ha manipulado surtan efecto. Una vez sea legalmente el marido de Lucía y posea plenos poderes en el Consejo de Administración, usted deja de ser necesario. Usted es el último obstáculo. Todo encajó con una precisión macabra. El compromiso apresurado bajo la excusa de no perder más tiempo en la vida, la insistencia en una boda por todo lo alto en la Almudena para blindar su imagen pública. El plan de un año que le había mencionado a Marta en Carabanchel. Pensaba vaciar nuestras cuentas, saldar sus deudas de juego o de negocios turbios con ese tal Greco y desaparecer hacia un paraíso fiscal, dejándome a mí en una tumba y a mi hija Lucía sumida en la viudez, el deshonor y la ruina absoluta. ¿Cómo demonios has conseguido acceso a esto, Martín? Pregunté, y mi propia voz me sonó extraña, como si perteneciera a un anciano moribundo. Llevo sospechando de ese tipo desde el primer día que pisó la finca, señor. Su esposa, doña Elena, me pidió antes de morir que cuidara de ustedes, y eso incluye investigar a las hienas que se acercan demasiado cuando huelen el dinero.
No podía decirle nada sin pruebas irrefutables. Lucía está cegada por lo que cree que es amor y me habría despedido al instante. Pero a que es su terminal secundaria hace una semana. Ahora las pruebas son fuego en nuestras manos. Miré por la ventanilla, viendo pasar los edificios grises de Carabanchel mientras regresábamos hacia el centro. Tenía ganas de vomitar, de gritar hasta desgarrarme la garganta. Mi pequeña, mi única hija, estaba en ese hotel de la Puerta de Alcalá, ajustándose el velo de encaje frente al espejo, soñando con un futuro que no era más que una sentencia de muerte para su padre y una estafa magistral para ella. Ella no me creerá si se lo digo yo ahora, dije, más para mí mismo que para Martín. Me verá como un padre controlador, como el hombre que nunca superó la pérdida de su madre y que ahora quiere arruinar su felicidad por puro egoísmo. Me odiará para siempre si detengo la boda sin un escándalo que no deje lugar a dudas. Lo sé, señor. Por eso no puede ser una conversación privada, asintió Martín, mirándome por el espejo retrovisor con determinación. Debe verlo ella misma. Debe caerse la venda frente a todo Madrid. En la casa de Dios, donde él pretende sellar su mentira. En ese momento, el plan se cristalizó en mi mente. Sería algo brutal, público y devastador. Un trauma que la perseguiría años, pero que le salvaría la vida. Saqué mi propio teléfono con manos firmes. Llama a mi abogado de confianza. Dile a Douglas que le quiero en la Puerta de la Almudena en 20 minutos con su equipo legal y los documentos de revocación de poderes. Y llama a la comisaría de la calle Leganitos. Quiero agentes de paisano distribuidos entre los bancos de la iglesia. Esto no es solo un fraude, es una tentativa de homicidio. Hice una pausa, tragando saliva antes de dar la orden más dolorosa. Y Martín. Haz lo que tengas que hacer, pero trae a esa mujer, a Marta, y a la niña. Que las recoja otro coche de la empresa. Quiero que estén allí cuando Mateo suba al altar. Eran las 9:20 de la mañana. Faltaban 40 minutos para que empezara la ceremonia. 40 minutos para que el mundo perfecto que mi hija había construido se hiciera pedazos de cristal ante sus ojos. Recordé las últimas palabras de Elena en la cama del hospital. Protégela, Fernando, incluso cuando ella no lo entienda. Especialmente entonces. A veces, amar de verdad significa tener la sangre fría de romperle el corazón a tu hijo para evitar que se lo arranquen del pecho. La atmósfera en el interior de la Catedral de la Almudena era un despliegue de opulencia y elegancia contenida. 200 invitados de la alta sociedad madrileña llenaban los bancos de madera tallada. El aroma a incienso se mezclaba con el de miles de flores blancas que adornaban las columnas, y el órgano soplaba notas de una solemnidad que hacía vibrar el suelo. Caminé por el pasillo central con Lucía del brazo. Ella temblaba de una emoción pura, apretando mi mano con fuerza, buscando en mí el pilar que siempre había sido. Se veía absolutamente hermosa. Su vestido de encaje y seda era un tributo viviente al que llevó su madre hace 30 años. ¿Estás bien, papá? Te noto muy pálido, susurró ella bajo el velo, con una chispa de preocupación en sus ojos brillantes. Te quiero más que a nada en este mundo, Lucía. Recuerda siempre eso. Fue lo único que pude articular, con el corazón apretado por la culpa de lo que estaba a punto de hacer. Llegamos al altar. Mateo nos esperaba allí, impecable en su chaqué hecho a medida, luciendo esa sonrisa ensayada de yerno perfecto que ahora me provocaba náuseas físicas. Con una parsimonia estudiada, me entregó a mi hija y se colocó a su lado, dándole la mano. El sacerdote comenzó la lectura de los ritos iniciales. Llegó el momento fatídico. El silencio se apoderó de la inmensa nave de la catedral, roto solo por el eco lejano del tráfico de la calle Bailén. Si alguien tiene alguna razón por la que este matrimonio no deba celebrarse, que hable ahora o calle para siempre. Me puse en pie con una lentitud deliberada. El crujido del banco de madera resonó en las bóvedas como un disparo de fusil. 200 cabezas se giraron al unísono hacia mí.
El rostro de Lucía pasó de la confusión al pánico absoluto en un segundo. Yo me opongo, dije con una voz firme, una voz de mando que no tembló ni un solo milímetro. Papá. ¿Pero qué haces? Siéntate, por favor. Exclamó Lucía, con los ojos anegados en lágrimas de pura vergüenza. Mateo Palmer ya está casado, anuncié, dando un paso hacia el centro del presbiterio para que todos pudieran oírme. Tiene una esposa legal y una hija de 4 años a las que acaba de visitar esta misma mañana en un piso de Carabanchel. La catedral estalló en un murmullo eléctrico, un avispero de escándalo. Mateo dio un paso adelante, intentando mantener su máscara de indignación herida, aunque el sudor empezaba a perlar su frente. Don Fernando, por el amor de Dios, esto es una locura. Está usted confundido, los nervios de la boda, el estrés por la ausencia de Elena. Intentó decir con falsa compasión. No estoy confundido, Mateo. Te he visto con Marta y con la pequeña mía, le corté con una frialdad que lo dejó mudo. Hice una señal hacia la puerta lateral del transepto. Martín entró en ese momento, escoltando a la mujer y a la niña. La pequeña mía, al reconocer a Mateo en el altar rodeado de tanto lujo, se soltó de la mano de su madre y corrió por el pasillo central, ajena al drama. Papi. Papi, qué guapo estás. Gritó con su voz dulce y clara, que rebotó en las imágenes de los santos. El silencio que siguió fue sepulcral, un vacío de horror. La niña se abrazó a las piernas de Mateo, manchando con sus manitas de niña el pantalón de su chaqué. Él se quedó lívido, con la mirada perdida, paralizado como una estatua de sal. Marta llegó al altar y, con una dignidad que me conmovió, mostró una carpeta ante el sacerdote y los invitados. Soy Marta Palmer. Somos esposos legalmente por lo civil desde hace 5 años, dijo, mirando a Lucía con una tristeza infinita. Lo siento mucho, de verdad. No podíamos seguir con esta mentira. Lucía retrocedió tambaleándose, tapándose la boca con las manos para ahogar un grito. El velo se le resbaló de la cabeza, cayendo como un sudario sobre el suelo de mármol. Mateo. Susurró ella, buscándolo con la mirada. Dime que esto es una pesadilla. Dime que es mentira. Pero Mateo no pudo decir nada. Su máscara se había roto en 1000 pedazos irreconciliables. Y hay algo más, Lucía, añadí, acercándome a ella y entregándole el teléfono de Martín con los mensajes sobre el accidente programado. No solo te estaba usando por el apellido y el dinero. Estaba planeando mi muerte para dentro de 3 meses. Quería quedarse con todo el patrimonio de nuestra familia tras hacerme desaparecer. Mateo miró a su alrededor, sintiéndose atrapado como una rata. Vio a los agentes de paisano de la Policía Nacional acercándose por los laterales y el fondo de la iglesia. Intentó zafarse con un movimiento brusco, llegando a apartar a la niña con violencia, pero los agentes fueron más rápidos. Lo redujeron contra el mismo altar donde pretendía mentir ante Dios. Mateo Palmer, queda usted detenido por bigamia, falsedad documental, fraude y conspiración para cometer asesinato, anunció un inspector mientras le colocaba los grilletes. El clic metálico de las esposas fue lo último que se escuchó antes de que los gritos de indignación de los invitados y el llanto de los familiares llenaran la catedral. Lucía se desplomó en el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos, llorando con un dolor que le salía de las entrañas. Me arrodillé a su lado de inmediato y la rodeé con mis brazos, protegiéndola del escrutinio de los presentes. Lo siento, mi vida. Lo siento tanto, le susurré al oído mientras la apretaba contra mi pecho. Ella me golpeó débilmente el pecho, me gritó que me odiaba, que por qué había tenido que ser así, de forma tan pública y cruel. Pero después de unos segundos de rabia, se aferró a la solapa de mi chaqueta y lloró hasta quedarse sin fuerzas, mientras el sueño de su boda se disolvía en la fría realidad de un templo que acababa de presenciar su salvación.
Han pasado ya varios meses desde aquella mañana que comenzó entre encajes blancos en la Almudena y terminó entre esposas y sirenas de policía. El tiempo, ese juez implacable, ha ido poniendo cada pieza en su lugar. Mateo Palmer se encuentra ahora mismo en prisión preventiva, esperando el juicio tras los muros de Soto del Real. Las investigaciones policiales sacaron a la luz una realidad mucho más turbia de lo que imaginamos. Debía una cantidad ingente de dinero a organizaciones criminales que operan en la Costa del Sol, en Marbella. Su plan de casarse con Lucía era, literalmente, su único billete de ida hacia una vida segura, financiada con nuestra ruina y cimentada sobre mi cadáver. Marta y la pequeña Mía también han encontrado un nuevo camino. No podía permitir que una mujer valiente y una niña inocente terminaran en la calle pagando por los pecados y la ambición desmedida de un hombre sin escrúpulos. A través de nuestra fundación familiar, les hemos proporcionado un hogar seguro y el tratamiento médico privado que la pequeña tanto necesitaba. A veces, la justicia no solo consiste en castigar al culpable, sino en reparar el daño de quienes quedaron atrapados en sus redes. Lucía. Mi querida Lucía, se está recuperando. Al principio, el golpe fue devastador. Atravesó meses de un silencio sepulcral, encerrada en una depresión que me partía el alma cada vez que pasaba junto a su habitación. Pero el tiempo en la finca, el aire de la sierra y el amor incondicional han hecho su trabajo. Hace apenas unos días, la escuché reír de nuevo mientras paseaba por el jardín. Ha comprendido, con una madurez que me llena de orgullo, que aquel estallido de verdad en la catedral no fue un acto de crueldad por mi parte. No estaba destruyendo su vida, la estaba arrancando, con la fuerza de un padre desesperado, de las fauces de una bestia que la habría devorado viva. He aprendido que la verdadera protección de un padre no tiene nada que ver con la malicia ni con el deseo de controlar. Se trata de la capacidad de interponerse entre tu hijo y el abismo, cueste lo que cueste, incluso si el precio es tu propio prestigio. Es la voluntad inquebrantable de aceptar el papel de villano a sus ojos durante un tiempo, con tal de que ella pueda tener, sencillamente, un futuro donde despertar a salvo. Doy gracias al cielo cada mañana por la lealtad de Martín. No todo el mundo tiene la inmensa suerte de contar con un hombre de honor que se atreva a cruzar la línea para decir la verdad cuando todo el mundo prefiere mirar hacia otro lado. Su valentía, al arriesgar su puesto y nuestra confianza para abrirme los ojos, es algo que nunca podré pagarle del todo. Proteger a la familia nunca es un error, por muy amarga que sea la medicina. Esta noche, al mirar las estrellas desde el porche de la finca, he sentido por primera vez una paz profunda. He mirado la foto de Elena que siempre llevo conmigo y, con un nudo de alivio en la garganta, he podido decirle por fin: Elena, descansa tranquila. He cumplido mi promesa. Nuestra hija está a salvo. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.